gracias por sintonizar Bori Hablamos TV en la tarde, en la noche de hoy o en el momento que usted pueda ver esta transmisión. Eh, Quiero conversar con usted sobre unos asuntos muy importantes, pero antes de empezar, no puedo iniciar sin darte las gracias por ser parte de Bori Hablamos TV. Te doy gracias por inscribirte. Si no te has inscrito, por favor, inscríbete. Es importante la campanita, por sobre todas las cosas. Importante el like importante el like importante por encima de esas dos cosas que por favor en la parte de comentarios te expreses. Ten la libertad de así hacerlo. Lógico, siempre manteniendo el respeto a las personas que discrepan o piensan diferente a usted, pero lo importante es que usted se exprese, porque la dinámica de este canal es crear conciencia, ¿bien? Por otro lado, gracias a las personas que han compartido el contenido, por favor, sígalo compartiendo. Lo que queremos es impactar a más personas que se puedan beneficiar de este canal y la variedad que este canal tiene. Tenemos varias cosas. Hoy quiero hablar sobre el tema de una entrevista que se le hizo a nuestro gobernador, pero antes de ir a esa entrevista, me gustaría aclarar algo sobre la transmisión de esta mañana. No sé si es caballero o dama que hizo una expresión que creo que está algo confundido y creo que a la misma vez le pueda beneficiar a los demás. Yo tenía un maestro en derecho que decía que el que levanta la mano y hace la pregunta pasa por burro una sola vez, el que no pregunta pues se queda burro, para que usted se ría. Él hizo un comentario relacionado a la cintilla de evidencia. En el Tribunal Federal no hay cintilla de evidencia. En el Tribunal Federal hay un gran jurado. El gran jurado se comporta de la misma manera o se invoca de la misma manera que se prepara o se formula o se une o se estructura un jurado. Lo único que aquí hay de 16 a 23 personas, dependiendo de la invocación que haga el Estado, en este caso a nivel federal. Se le presenta al gran jurado la evidencia y en base a la evidencia, no cintilla de evidencia, tiene que ser la evidencia contundente, que puede entonces el gran jurado, en base a esa evidencia que reciba, pueda emitir la autorización para que entonces la investigación prosiga. En otra manera, la erradicación de cargos, en otra manera, los supinas pertinentes para poder empezar a preparar la evidencia o el caso, o sea, la evidencia que va a construir el caso que entonces la fiscalía va a llevar. Si el gran jurado no autoriza la investigación, automáticamente muere, no hay caso. El investigador no puede continuar, esa información nunca llega a fiscalía. Eso es importante. Los investigadores federales van recolectando la evidencia que entonces se va trabajando de la mano de fiscalía. La cintilla de evidencia es para cargos locales en Puerto Rico. Esa cintilla de evidencia lo que se necesita es algo básico que lo vincule a usted a una violación al Código Penal. Amparado en eso, el juez, cuando tiene esa evidencia, que eso se llama regla 6, se presenta esa evidencia y el juez determina si hay caso o no. Si hay caso, pues automáticamente se procede con la parte de la fianza y toda la burocracia local en el Código Penal. Si no hay caso, pues automáticamente usted se va. En el Tribunal Federal, el gran jurado es como usted estar en la corte. Si usted le miente al gran jurado, se le aplica un desacato. Por eso, cuando usted va al caso de Félix Verdejo, cuando se le advierte a Ricardo, la defensa, usted le mintió al gran jurado y él dice sí. Y luego prosigue y le dice, y a usted no lo procesaron por mentirle al gran jurado. Y él dice no. Eso es importante. La persona también dijo que los federales investigaron todo. Mire, eso es falso. Cuando usted va a las entrevistas primarias, la única que fue al tribunal fue Elis Marí, que fue la esposa de Verdejo, junto con el licenciado Prado. El papá de ella nunca fue. De hecho, esto es importante. Es en el tribunal que sale la información de que el licenciado Prado fue el que representó a Luis Cádiz, o sea, para que se entregara. El licenciado Prado lo que hizo fue que
fungió de negociador para esta persona que va a cooperar en el caso y de esa manera entonces trátamelo diferente a la otra persona. O sea, usted recuerda, Verdejo te va a chotear, chotea tú primero. O sea, literalmente ese fue el lenguaje que el licenciado Prado usó. Por tal razón, es en el tribunal que cuando la defensa le pregunta, la defensa adviene al conocimiento de que Prado incitó a que Luis Cady mintiera. Y por eso es que quieren citar a Luis Prado, al señor Prado, que por tal razón pues no se permitió que fuera citado. Pero le mintieron al gran jurado por incitación de un abogado. Entonces el fiscal no hizo nada con esa información. ¿Me sigue? Así que no se investigaron todos los hechos. Había una persona de interés. Había una persona que se podía beneficiar o tenía interés de hacerle daño a Keishla y esa persona era el señor Félix Verdejo. Había una información de que ella se iba a reunir con él. Importante, al gran jurado fue Marcelino, fue Iván y creo que otra persona más que los entrevistaron y claramente dése cuenta que el fiscal dice que todos ellos cooperaron. Ellos no se reunieron con el fiscal, ellos se reunieron con el gran jurado. Y el Ismarí cooperó. Todos se reunieron con el gran jurado. Es el gran jurado que va evaluando toda esa prueba y entonces entrega para que se proceda a radicar cargos que luego se cuenta que a Verdejo le radican cargos después. Y de hecho, él se entrega, pues el abogado le dice, pues entrégate, y es que entonces pues le radican los cargos. Bien, que eso vaya a la historia, vaya a los reportajes para que ustedes den cuenta que como se dijo en este canal, o como se lo estoy comentando ahora, fue que transcurrió. Así que a la dama o al caballero que hizo el comentario, sepa que a nivel federal no hay cintilla de evidencia, tiene que ser evidencia. Y si no es una evidencia sólida, el gran jurado simplemente dice, aquí no hay caso, no se procede nada más, ahí murió el caso. Tiene que ser evidencia que pruebe que usted hizo de lo que se le acusa. ¿Ok? Aclarado eso, vamos entonces a lo que quiero conversar con usted en esta noche. Y recuerde, por favor, suscríbase, la campanita, like y los comentarios. Esta semana se le hizo una pregunta, luego de que ocurrió la masacre de estos jóvenes en Piñones, al gobernador en una actividad que estaba, creo que celebrando el natalicio del doctor José Celso Barbosa, se le preguntó sobre el plan de seguridad, qué efectividad tenía. Esto se me parece a mí cuando un sargento fue al programa de Jugando Pelotadura y dijo que la policía tenía un plan. Sin embargo, no sabemos qué plan es, pero vamos a concentrarnos en el tema. Y el gobernador, luego de varios puntos, dice, a insistencia de la prensa sobre si reevaluará los planes de seguridad ante esta muerte, dijo, los cambios se dan constantemente en el sentido de que las 13 regiones que tenemos de la policía, la comandancia está compartiendo información e inteligencia. Esto desde que comenzó esta administración. Así que para el gobernador todo está corriendo bien, según se expresa al periódico El Vocero en esta entrevista. Hay un solo problema con la argumentación del gobernador. Y de hecho, en esa entrevista el Vocero hizo una investigación excelsa, pero luego voy a citar a un trabajador social y a un criminólogo que también está. Pero interesante por demás, esta misma semana salió un reportaje del monitor federal de la Policía de Puerto Rico, John Romero, que indica que la Policía de Puerto Rico no está siguiendo los procedimientos establecidos para controlar la fuerza. Y no solamente es golpear a una persona, es cómo se va a intervenir con un ciudadano. Y mire qué interesante. De 59 informes de arresto evaluados, son 30 de ellos, escúcheme, de 59, 30 no cumplieron con el requerimiento procesal o con la intervención correcta para intervenir a ese ciudadano.
solamente 22 cumplieron de manera sustancial. O sea, de 59, solamente 22. Eso es un 40%, menos de un 40%. ¿Cómo el gobernador va a decir que tiene un plan de efectividad cuando vemos las fallas de la policía? Hoy, 30 de julio, celebramos un año, de la masacre en el residencial Quintana. Un año, que eso fue como si fuera la guerra de Kuwait. Y por si fuera poco, a nosotros se nos olvida la masacre de Sidra, que todavía no han arrestado a nadie sobre esa masacre. Pero lo que da vergüenza de este caso de Quintana es que no se han podido radicar cargos porque de los 600 casquillos que se levantaron de la escena, solamente, que vamos nuevamente a las mismas estadísticas, aproximadamente a 200 casquillos se le ha podido hacer prueba de balística. O sea, 200 de 600. ¿Qué por ciento le da a usted? Por debajo de un 30%. La policía no tiene la herramienta para hacer investigaciones efectivas. Lo hemos mencionado. Son simplemente labels. Yo conozco muchos policías que tienen que hacer malabares para poder llevar a cabo sus intervenciones y sus investigaciones. Mire la masacre de Ramos Antonini, de Quintana. Y tenemos la masacre de Sidra y ahora tenemos la masacre de Piñones. Que yo le aseguro a usted que eso no se va a resolver. Cuando yo analizaba esto sobre estas imágenes de estos jóvenes, yo mencionaba que el Estado debe de enfocarse en un plan, no solamente en un plan reactivo, sino en un plan proactivo. Mire, el sociólogo Larry Emil Alicea Rodríguez, que fue presidente del Colegio de Trabajadores Sociales, dice que lamentablemente, oiga, Puerto Rico no tiene un plan de seguridad como tal que atienda las raíces estructurales de la violencia. Destacó Alicea Rodríguez, quien dijo que es importante el fortalecimiento de la familia, el componente educativo, entre otros ámbitos que relacionado a la seguridad. Mire, nosotros lamentablemente tenemos una estructura que promueve la violencia. Me explico. Hace unas semanas atrás en este canal, hace unos meses atrás en este canal se comentaba el caso de Luan La L, que es el rapero estrapero que fue detenido por la policía y se encontró dentro de su vehículo un arma de fuego. Y lamentablemente, porque no fue una intervención correcta, no se pudieron procesar cargos. 2 días después, este caballero, este individuo, estaba haciendo una canción burlándose de la policía y haciéndose el intocable, tipo, ¿verdad? Pues Al Capone, el intocable y tipo Scarface. Esas son las cosas que yo digo que promueven la violencia. ¿Qué otra cosa promueven la violencia? Que un juez, ante un acto de violencia, radique una fianza de $40,000 o evalúe esto de los jóvenes que murieron en Piñones. Uno de ellos estaba siendo investigado por una masacre que, si no me equivoco, ocurrió en Guayama. 15 años. ¿Dónde están sus padres? Lo que dice el sociólogo. Nosotros tenemos familias disfuncionales y seguimos promoviendo la disfuncionalidad de la familia. Mire, les pido disculpas, yo no estoy sermoneando a nadie, estoy hablando de hechos. Hace aproximadamente unos 13 años atrás en Puerto Rico se empezó a difundir una literatura, unos libros que le enseñaban a nuestros niños de 9, 10, 11 y 12 años que la sexualidad era como comer un mantecado. Yo recuerdo que muchas comunidades se levantaron en contra de ese libro porque la sexualidad no es solamente comer un mantecado, la sexualidad es una responsabilidad. Y en ese momento histórico recuerdo que años después, 2, 3 años después, nos presentamos con el reto de que niñas de 12, 13, 14, 15 años estaban embarazadas.
donde todavía ni su cuerpo se había desarrollado en su totalidad. Entonces, de repente, presentamos una generación que estaba siendo educado por sus abuelos porque los hijos no tenían la capacidad de cómo educar a sus hijos, porque se le enseñó en las escuelas que la sexualidad es como comerse un mantecado. Pero ¿qué sucede? Que hay consecuencias. Llegaron embarazos de personas que no estaban aptas para ser padres. Hoy en día no hemos mejorado, continuamos igual. La tendencia de embarazo de niñas de 14, 15, 16 años es constante, que de por sí se supone que sea ilegal porque no son mayores de edad, pero lamentablemente ese es el reto. Entonces usted tiene niños educando niños. Mire los padres, no de todos, pero de muchos de estos jóvenes de 15, 14 años, mire la edad de sus padres, 30, 31 años. ¿Qué significa? Que ese joven, su padre lo tuvo a los 15 años. ¿Qué educación puede dar un niño de 15 años? Usted tiene niños educando niños. Entonces tenemos un reto porque muchos de esos jóvenes no tienen un hogar porque sus padres no consiguieron un buen trabajo, entonces no logran una buena educación y lo que terminan con un tiempo parcial. Y un tiempo parcial puede darte para cubrir tus gastos, pero no para cubrir los gastos de un niño. Y muchas veces la realidad de nuestro país, que estas niñas que quedan embarazadas, la pareja no se hace cargo del niño, se desaparece, tiene 3, 4 niños y entonces el niño no recibe el cuidado necesario ni la figura paternal, desaparece. Entonces usted tiene madre soltera, jóvenes, madre soltera educando niños, una niña educando niños. ¿Qué formación le va a brindar esa joven a ese niño? Cuando de hecho está tratando de salir hacia adelante, tiene que conseguir 2 trabajos y el niño muchas veces termina siendo educado por los abuelos que no tienen la fuerza para entonces trabajar cuando el niño vaya creciendo y poderle establecer una estructura a ese joven. Esa es la realidad de Puerto Rico del 2023. El año pasado, en Puerto Rico, en un motel en Tua Alta, 2 jóvenes, una joven de 17 años con otro joven de 17, iban para un motel. Y cuando entran a la cabaña, dentro de la cabaña había alguien esperando y lo mató a los 2. Viremos para atrás. ¿Dónde estaban los padres de esa niña de 17 años? Activa sexualmente con un joven yendo a un motel. ¿Por qué un motel le renta una cabaña a unos niños menores? Pero aquí nadie se pregunta eso. Bien, brincamos esa etapa. Fue una crisis, nos impactó, nos causó mucho dolor, pero de la misma manera que, como dice Héctor Lavoe, es simplemente un periódico de ayer. Ahí murió. Ya es noticia vieja. Sin embargo, continuamos con los problemas, porque uno de los retos que tenemos como sociedad es que no miramos la historia. Continuamos repitiendo los mismos errores, los mismos errores. Permítame decirle que cuando usted hace lo mismo repetidamente, esperando un resultado diferente, eso es locura. Eso es locura. Y ese es el descontrol que tenemos en la sociedad. Entonces, a mí me da tristeza cuando yo escucho al gobernador, con gran respeto, señor gobernador, que usted dice, no, yo estoy preocupado. No, no se trata de que usted esté preocupado, señor gobernador. Usted tiene que estar ocupado, porque usted aspiró a la posición de gobernador y sobre usted descansa la responsabilidad de la seguridad del país. Yo siempre lo he dicho, son elementos básicos, para que como puertorriqueños ni tan siquiera nuestra constitución conocemos. Y yo he hecho muchas publicaciones en este canal, quizá ahora usted está viendo y beneficiándose de nuestro canal, pero vaya a nuestros videos. Yo en varios videos he publicado la Constitución de Puerto Rico para que usted la conozca. Hay 3 pilares en nuestra Constitución: salud, seguridad y educación. Y estamos en cero, colapsados en las 3. ¿Qué sociedad vamos a tener? La que tenemos. Jóvenes que se nos están matando. Jóvenes que nos están autodestruyendo. ¿Y qué estamos haciendo como sociedad? No hacemos nada.
Mire, evalúelo. Vaya a las escuelas públicas. Busque educación física. No hay maestro de educación física. Mire nuestras canchas. Cerca de donde yo vivo hay 2 canchas destruidas totalmente. Se le puso techo, sabrá Dios para beneficiar a quién. Y hicieron techo para las palomas. Las palomas son las que habitan en la cancha. En mis tiempos, aunque nosotros no éramos fáciles, había baloncesto, había deporte como pelota por temporada, había voleibol, había balompié, que ya empezaba el balompié, pisticampo. ¿Usted recuerda la competencia del escambrón? Tipo justa, pero de escuela superior en el escambrón. Ese tipo de actividad hace que los jóvenes puedan canalizar su energía. Segundo, cuando un joven se buscaba un caso, no sé si todavía eso está, al joven se le obligaba que la probatoria tenía que estudiar para tratar de desarrollar a ese joven, enfocarlo en mejorar su calidad de vida, porque si no, usted está educando un delincuente. Hoy en día las escuelas no se están enfocando en educar a nuestros jóvenes, lo que quieren es pasarlo de grado. Eso es todo, pero no se desarrolla su intelecto. Leo Aldrich, a quien tengo un gran respeto hacia él, hizo una crítica relacionada al gobernador de El Salvador, porque el gobernador de El Salvador declaró un estado policíaco en contra de las guerrillas. ¿Sabía usted que Sudamérica y Centroamérica, las peores estructuras de guerrillas están en El Salvador? Y es fácil desde fuera criticar lo que el presidente o el primer ministro de El Salvador está haciendo, porque usted no está allí. A usted un guerrillero no le mató a su familia. A usted un guerrillero no le secuestró a su familia. A usted un guerrillero no le mató a su hijo yendo para la escuela. A usted un guerrillero no trató de secuestrar a uno de sus hijos o educarlo para que sea parte de la guerrilla. No, pero ese pueblo de El Salvador estaba aterrorizado por la guerrilla, como exactamente Quintana todavía está aterrorizado por la masacre que ocurrió. Sidra sigue aterrorizado por la masacre que ocurrió en Sidra. Y no me cabe la más mínima duda que Piñones y Loíza están aterrorizados por esa masacre. Pero quizá el señor Leo Aldrich no se entera de eso porque él vive en Guaynabo, posiblemente, o en una urbanización con control de acceso y una alta probabilidad que sus hijos van a buenos colegios, y qué bendición que lo haga. Es chévere, usted se lo merece. Y yo tengo un gran respeto por él, y cada vez que estaba jugando pelota dura lo seguía, y para mí es un súper abogado, súper inteligente y con un potencial inmenso. Pero discrepo de esa postura. ¿Por qué? Porque lo mismo les pasa a los políticos del país. No están entendiendo la necesidad del pueblo. Usted no sabe lo que es vivir en una comunidad aterrorizado. Usted sabe que ayer yo pasaba por Puerta de Tierras y le contaba a mis hijos que yo recordaba cuando de las Acacias con un AR-15 disparaban al cuartel que tenían al frente y los policías se asustaban. Las Acacias, Puerta de Tierra. Que en San Agustín, usted si no era de Puerta de Tierra no podía entrar, si no iba a comprar droga. ¿Qué hizo el Estado? Creo que de la mano de Santini. Cogió las Acacias, la destruyó. Y después cogió el caserío detrás de las Acacias, lo eliminó completo. Y hizo walk-ups. Y movió gran parte de esa comunidad al frente, y lo otro lo dispersaron fuera del país. ¿Usted recuerda La Perla, que también era tierra de nadie, que hoy en día está un poquito más controlada? Hay historias que son terribles sobre La Perla, no voy a entrar en esos detalles. Solamente le voy a decir que 2 o 3 tiburones comieron muy bien en un momento histórico. ¿Qué tuvo que hacer el Estado? Reconstruir esas comunidades. Y yo pasaba ayer tranquilo y le contaba esa historia a mis hijos. ¿Cómo entonces vamos a provocar el cambio? ¿Qué usted prefiere?
verlo preso y tratar de reivindicarlo o muerto. Porque usted dirá, no, pero entonces vamos a llenar las cárceles. Pero estamos llenando los cementerios, ¿qué es peor? Estamos llenando los cementerios de nuestros jóvenes, ¿qué es peor? La mayoría de los jóvenes que han matado en estos días, hoy es julio 30, el aniversario de la masacre de Quintana, tenían antecedentes penales. Tenían antecedentes penales. Buscó la manera de cómo reformar a ese joven. 2, su familia. ¿Qué apoyo se le dio a la familia? ¿Qué estructura se le dio? Yo estoy, mire, no me malinterprete. Yo estoy en contra de que el Estado le quite los hijos a los padres. Porque es peor lo que pasa en esos hogares sustitutos que el cuidado de los padres. Yo entiendo que los padres hay que ver qué ayuda se le puede brindar, como hacían antes. Yo recuerdo que en la comunidad donde yo vivía, de escasos recursos, en más de una ocasión, mi mamá, que no sabía qué hacer conmigo, hablaba con la social y la social se sentaba a hablar conmigo y me daban alternativas. En más de una ocasión, mi mamá tuvo que ir a la escuela, pero el problema que tenemos es que hasta los maestros le hemos quitado la autoridad. Un maestro disciplina a un niño y allá viene el padre a comerse al maestro y el sistema no protege al padre. Yo recuerdo hace 2 años atrás que una madre se estaba quejando porque el director de la escuela estaba obligando a su hijo a ir con una ropa en particular y unos zapatos en particular. Y hizo un espectáculo que ella no tenía para comprarle esos zapatos. Y el director, bien preparado, dijo, es la disciplina. Aquí yo no quiero mujeres ni jóvenes enseñando sus partes privadas. Aquí usted viene a estudiar. Y claramente a esa madre que lea el comunicado que yo envié, que el padre que no tenga recursos para comprar zapatos, se le van a proveer los zapatos. Se acabó el tema. Esa es la estructura que necesitamos. Esas son las escuelas que hay que promover. Y como sociedad tenemos que alinearnos. ¿Usted recuerda a Licha? Que todo el mundo se molestó porque le habían quitado la hija. ¿Y qué pasó cuando se la devolvieron? ¿Y qué terminó? Se le quitó la niña otra vez. ¿Quién la tiene? El papá. Eso es otra realidad de nuestro país. Yo recuerdo un caso, si no me equivoco, fue en Aguada, que un padre estaba apto para hacerse cargo de sus hijos. Llevaba como 1 o 2 años haciéndose cargo de sus hijos. ¿Qué hizo el sistema? Le quitó los hijos porque resulta que según el sistema él no era apto para cuidar a sus hijos. Y estaba dedicado a la educación de sus hijos. Esos errores hay que corregirlos. No podemos seguir cometiendo los mismos errores. Por eso tenemos una juventud violenta, una juventud fuera de control. Mira lo que dice el profesor de la Universidad Interamericana, el señor, que tengo las notas aquí, Alicea Rodríguez. Es que esta información, Dios mío, me voló la cabeza. Perdóname. José Raúl Cepeda, que es especialista en asuntos sociales y profesor de justicia criminal de la Universidad Interamericana. Esto ocurrió que este fin de semana, por un lado, es parte de la misma violencia social y criminal que estamos viviendo por las últimas 2 o 3 décadas, que yo lo dije aquí en la transmisión previa. 30 años llevamos con esto y seguimos haciendo lo mismo y seguimos haciendo lo mismo. Y como muy bien dice Alicea Rodríguez, hasta que los temas de educación y de familia no se atiendan, hasta que no se aborde desde una perspectiva estructural que atienda las raíces de la violencia, pueden existir 1000 planes y todos van a fracasar, porque está bregando con la rama y no con las raíces, dijo el exdirector de los sociólogos en Puerto Rico, quien añadió que hay que buscar las causas de la violencia para prevenirlas. Muchas de nuestras comunidades de escasos recursos se han convertido en comunidades violentas. Eso hay que atenderlo. Eso hay que atenderlo. Y como vuelvo y repito, y vuelvo y repito, y vuelvo y repito, tenemos que controlar la venta de armas ilegales.
Hay que tener hay que poner los equipos pertinentes en los aeropuertos, poner los equipos pertinentes en los muelles para evitar que esas armas sigan llegando a Puerto Rico y atacar agresivamente para eliminar esas armas en las calles del país. Y tener un plan educativo, como yo lo dije en su momento. Usted tiene que tener el departamento de educación, usted tiene que tener el departamento de la familia, usted tiene que tener las instituciones sin fines de lucro, entiéndase las iglesias, las instituciones bona fide, la parte de la policía. Yo me acuerdo que en mi tiempo estaba la policía, se me olvidó el nombre, le pido disculpas a alguien que lo recuerde, que era esta policía que buscaba a los jóvenes y se lo llevaba a torneos de baloncesto, a las piscinas, y lo mantenían ocupado para alejarlo de la influencia de las calles. Y luego, pero cuando lo dejaban en la casa, pues ya el muchachito estaba, que había visto otro ambiente. Lo mismo digo, familia, pues, ¿qué está pasando en ese hogar? ¿Qué está pasando en ese hogar? Pero si no le damos ese poder, y permítame decirle, si usted llega a un residencial como trabajador social y hay un padre que no está fungiendo, usted tiene que sentar a ese padre. Tiene que sentarlo y establecer las disciplinas pertinentes. Un niño de 15 años a las 3 de la mañana en la calle, cuando es menor de edad, ¿qué hace ese niño a esa hora? O sea, el trabajador social tiene que comprometerse, pero ¿sabe cuál es el problema? Que los trabajadores sociales están expuestos porque reciben amenazas y reciben una presión que no pueden hacer nada. Se añade cuando el supervisor es copartícipe y tampoco hace nada. No respalda al trabajador social. Entonces no tenemos las garras para poder trabajar en un plan que mejore nuestro sistema de educación, nuestro sistema recreativo y nuestro sistema de familia. ¿Cuál es la familia que se aspira? Y hay que bregar con la madre soltera, hay que ver cómo se le ayuda en un buen trabajo. Yo estoy claro con eso, pero recuerde que hace 30 años atrás teníamos una mejor estructura económica y empezamos a tener los mismos problemas, porque las drogas empezaron a quedarse con las calles y hoy en día eso está descontrolado. Entonces, esto ahora ha llevado a otro nivel de violencia. Mucha de esta violencia, mire, dése cuenta que este caso de los jóvenes que murieron en Piñones, resulta que él iba a vender esa guagua que se había robado, que le robó a un comerciante. Y hoy mismo salió una noticia que en una de las comunidades hay un narcotraficante que se ha dedicado a erradicar a unos jóvenes que se metieron en su casa a robar. Y lo ha ido matando a cada uno de ellos, porque supuestamente cuando mataron al señor Javier Mirán Cruz, de 43 años, era familiar de un narcotraficante que se ha dado a la tarea de tomar la justicia en sus manos y ha liquidado como a 3 de esos jóvenes. Y hay gente que lo aplaude. Pero yo decía en aquel estudio o en aquel análisis que se publicó en este canal, que lamentablemente tenemos memoria corta del grupo de jóvenes que estaba robando carros por el centro del país y terminaron linchados todos ellos por lo mismo, por narcotraficantes. O sea, aquí no hay código. La gente, aquí no hay código. Aquí el código es: tú me haces algo, te arranco la cabeza. O pago a alguien para que venga tu muerte. ¿Qué pasó con Pacho? Que se iba a formar una guerra entre los caseríos, ¿usted recuerda todo ese espectáculo? No pasó nada. ¿Será que a Pacho lo mataron entre ellos mismos? Pregunto. Porque usted recuerda cuando estaba Angelo Millones, que controlaba el combo. Sepa usted que el combo era el control que Angelo Millones tenía en todo Bayamón, Cataño y parte de San Juan. Y estaba prohibido que se matara a alguien sin que primeramente fuera autorizado por la mesa. ¿Escuchó eso? ¿Escuchó eso? Y cuando la persona iba a ser asesinada, no podía ser asesinada de ninguno
de los territorios que pertenecía a este señor. Y tenía controlada la policía. Y entonces, ¿cuál es ese Coquito? ¿Se acuerda de Coquito? Que también tenía acceso dentro de la política. ¿Cuántos políticos de hoy en día tendrán algún tipo de relación con estas personas? Yo pregunto, no tengo información, no puedo comentarla, pero acuérdese de Coquito. Entonces, ese es el problema. Tenemos que ver como sociedad, y le toca a las instituciones de gobierno, porque lo otro es que usted se arme y usted empiece entonces a convertirse o a imaginarse que usted vive en una anarquía y usted tome la justicia en sus manos. Eso no se puede hacer. Para eso tenemos los sistemas de justicias que hagan las investigaciones pertinentes. He dicho varias veces, tenemos que evaluar nuestra constitución. Número 2, tenemos que tener un plan enfocado en rehabilitar a estos jóvenes que se busquen un caso. No al preso por asesinato ni porque mató a 5. Ese lamentablemente tiene que pagar su condena y no puede ser 3 años. No aquel que ebrio mató a una familia. No. Para mí, eso es asesinato en primer grado. Eso es 100 años. ¿Sabes? Eso es la vida en la cárcel. O sea, el resto de su vida en la cárcel, lo que le quede de vida. Pero estos jóvenes, entonces usted ¿verdad? Pues, de hecho, exactamente esta semana hubo otro joven que mató a una persona mayor. Un ex sargento de la policía, si no me equivoco, un coronel, que lo hablamos en este canal, en esa transmisión. Entonces, nos toca demandarle al gobierno que haga su parte. Pues repito, lo otro es que usted se arme y usted vaya tipo vengador, yendo por las carreteras y haciendo justicia. Usted no puede hacer eso. Para eso está la policía del país. Le toca a la policía del país hacer su trabajo. Número 2, ¿se enteró usted que estamos cortos de policías? ¿Y por qué la gente no quiere ser policía? Tenemos que levantar la moral de la policía. Tenemos que levantar la moral de la policía. Tenemos que reforzar los investigadores. Yo dije claramente que ese caso de Verdejo es un caso de estudio para la policía. Hay que integrar muchas de esas herramientas. Número 2, el monitor de la policía está claro que debe de buscar la manera de cómo, y el Estado tiene que obligar a que esos agentes que no se han adiestrado, sean adiestrados. Esa educación continua, máxima con toda la tecnología que tenemos hoy en día. Siempre hay un margen de error. Mire, aún en la nación norteamericana hay intervenciones que son incorrectas, pero esa intervención se toma y se corrige. ¿Qué se hizo mal? ¿Qué se hizo de manera incorrecta? ¿Qué se hizo mal en esa intervención? Vamos a corregirlo. Entonces usted establece un plan de trabajo, pero usted no puede seguir haciendo lo mismo y diciendo que tenemos un plan de trabajo que solamente usted sabe y nadie más sabe, porque las cosas siguen igual, las masacres siguen ocurriendo, los jóvenes se siguen destruyendo. Ahora mire, ahora viene agosto y usted verá cómo viene la pandemia de escuelas que no están aptas para recibir a los jóvenes. Vélelo. Sin libros, sin herramientas para poder educar a nuestra juventud. Vélelo. ¿Y sabe lo triste? Que el Departamento de Educación de nuestro país es quien tiene el presupuesto más grande. ¿Y cómo es posible que tengamos un sistema tan pésimo? Aquí estamos hartos de cerrar la escuela. ¿Se acuerda la que es el que terminó siendo procesada por movimientos chuecos? Entonces, queremos una mejor sociedad, pero tenemos educación destruida, familia destruida y la policía desanimada. Y los que quieren trabajar no le permiten trabajar. Y conozco buenos agentes investigativos que son serios, comprometidos con su uniforme y se sienten agentes 24 horas, 7 días a la semana, presto para hacer su trabajo. Y los escollos que encuentran cuando están haciendo investigaciones. Mire eso, 1 año y todavía haciendo prueba de balística y no han podido erradicar un solo cargo. ¿Qué usted le está diciendo al criminal? La criminalidad paga, continúa libre por ahí. Lo hemos dicho, la misma policía lo dice.
De 10 asesinatos, solamente resuelven 2. De 10, 2. ¿Qué usted le está diciendo al criminal? ¿Qué usted le está diciendo al criminal? Haz lo que tú quieras. Porque ¿qué va a pasar al final? No te va a pasar nada. Esa es la sociedad, lamentablemente, señor gobernador, donde estamos viviendo. Y yo puedo decir eso. Ah, sí, yo lo siento y sí, estamos haciendo algo. Pues claro, yo no tengo el poder que usted tiene, pero usted tiene un poder. Lo que pasa es que lamentablemente usted no es el que está gobernando este país. Otra persona debe de ser. Usted simplemente le gusta los viajecitos aparentemente fuera del país. Y es triste porque hay familias sufriendo. Usted con frecuencia cita el caso de su hermano. Pues claro, de la misma manera que Keishla, usted pudo sanar porque la persona que le hizo daño a un familiar de ellos va a pagar en la cárcel, como sucedió con su hermano. Pero hay muchas personas, incluyendo el caso de Arcángel, que Rosa no puede descansar porque no se ha hecho justicia para su hijo. No puede entrar en ese privilegio que usted tuvo de entrar en un proceso de sanación. No me diga que usted entiende su dolor cuando usted no está haciendo nada. Cuando usted demuestre ocupándose en mejorar el sistema investigativo del país, eso dirá que usted sabe y que usted es empático con el dolor del pueblo. Eso es lo que lo va a decir, no sus palabras. El pueblo necesita acción, no palabras. Y ahí mismo usted tiene, en esa misma investigación del vocero, sociólogos y expertos en esa materia que pueden ser una herramienta de ayuda para el Estado. ¿Usted los ha visitado? ¿Usted los ha integrado dentro de un plan a futuro? Lo mismo que la economía, que es un desastre en este país. Es un desastre. ¿Cuál es el plan económico a 10 años, 15, 20 años? Pues sepa usted que lo mismo debe ocurrir en la sociedad. ¿Cuál es el plan social aquí? O sea, cuando mis jóvenes se gradúen, ¿dónde los voy a recibir? ¿Qué opciones tengo para ellos profesionalmente hablando? ¿Cómo yo hago que ese ambiente violento se transforme en un ambiente productivo para la sociedad? Equitativo para la sociedad. Que sean oportunidades reales para nuestros jóvenes. Que no sea una opción el punto de droga. Que sean educados y que entiendan primeramente esos puntos de droga. Usted le guste o no, ciérrelo. Pero ¿sabe por qué no lo van a cerrar? Por la economía subterránea, que se estima que es sobre el 1 o 2 billones de dólares, que los que regularmente se benefician de ese dinero no están en el caserío, no se de engaño, no están en el caserío, están más arriba. Pues como yo siempre he dicho, en el caserío no hay naviera ni se controlan los aeropuertos. Busque quién los controla. Y recuerde, le traigo a memoria, que a finales del año pasado, en Fura, arrestaron a una persona que compartía la ruta de patrullaje con estos grupos. ¿Cuántos más estarán haciendo lo mismo? ¿Son supervisados estos empleados? Una pregunta, desconozco. Hablo de ese caso. ¿Ves? Es un trabajo conjunto. Le pido disculpas. Lo mismo que está haciendo el presidente de El Salvador. El presidente decidió declararle la guerra a la violencia y tiene un plan enfocado en erradicar o controlar o mitigar la violencia, pero también tiene un plan económico, también tiene un plan educativo, también tiene un plan social que está corriendo de la mano. Tiene un sistema de salud que está corriendo de la mano. ¿Ve? Y ahora mismo están en superávit con una estructura social más compleja que la nuestra, que ha reestructurado el gobierno para controlar la corrupción en el gobierno. ¿Usted sabe quién ha controlado la corrupción en el gobierno en nuestro país? La Junta de Control Fiscal, que es la que está demandando que tengamos un plan. Y estamos yendo a todos lugares para no someter el plan. Lamentablemente. Y es culpa nuestra como sociedad. Por eso yo hablo en este canal. Mahatma Gandhi, cuando inició su marcha de la independencia de India, desistió de los políticos. ¿Sabe usted por qué? Su propia autobiografía dice, porque se dio cuenta que los políticos
se beneficiaban del status quo de su país. Boris, gracias por ser parte de nuestro canal. Recuerda darle like, recuerda suscríbete, inscríbete y dale a la campanita para que cuando tengamos nuevos contenidos te puedas beneficiar. Y es perentorio, por favor, perentorio, exprésate. Así es que gracias por ser parte de nuestro canal y nos vemos pronto.